En las últimas semanas, Ucrania ha dejado al mundo atónito al demostrar un giro radical en su estrategia bélica, infligiendo un daño irreparable al ejército ruso a través de una serie de operaciones precisas y calculadas. Especialmente con el uso intensivo de drones y misiles de largo alcance, Ucrania ha puesto a prueba los límites del poder militar ruso, realizando ataques directos que han alcanzado objetivos cruciales dentro de territorio ruso. Estos movimientos, que incluyen el uso de sistemas avanzados como el Storm Shadow, misiles de fabricación occidental y tecnología local, han desbordado las expectativas de muchos expertos militares, causando una creciente inquietud en el Kremlin. A medida que la guerra se intensifica, la cuestión de hasta dónde llegará Ucrania con su ofensiva se vuelve cada vez más intrigante. En el centro de esta nueva estrategia se encuentra el uso de drones, una herramienta que ha demostrado ser un factor decisivo en el conflicto. Los drones ucranianos no solo son una respuesta a la invasión rusa, sino también una demostración de la capacidad de Ucrania para adaptarse rápidamente a las exigencias de la guerra moderna. Si bien los misiles de origen extranjero han jugado un papel crucial, los drones de fabricación nacional se están convirtiendo en una parte vital de las tácticas ucranianas, lo que ha generado una alarma creciente en el ejército ruso, que no solo tiene que enfrentarse a misiles, sino a una nueva era de guerra tecnológica. Uno de los incidentes más sorprendentes tuvo lugar en la región de Oriol, en la frontera con Ucrania, donde un depósito de combustible estratégico fue atacado de manera exitosa. Este ataque no solo subraya la capacidad de Ucrania para lanzar misiles a largas distancias, sino que también pone de manifiesto cómo los drones se han convertido en una herramienta crucial para afectar el abastecimiento logístico del ejército ruso. Las autoridades rusas informaron que, aunque sus sistemas de defensa aérea interceptaron una serie de drones, el impacto de los ataques fue significativo, con incendios y daños en instalaciones de combustible que han alterado el suministro de energía clave para el esfuerzo militar ruso. Lo que realmente destaca es la frecuencia con la que las instalaciones de combustible y energía han sido blanco de estos ataques. Una estrategia deliberada que apunta a cortar los recursos logísticos que sostienen la maquinaria militar rusa. Estas infraestructuras son esenciales para el funcionamiento del ejército de Moscú, y al interrumpirlas, Ucrania no solo desestabiliza la capacidad operativa de las fuerzas rusas, sino que también envía un mensaje claro al Kremlin. Ucrania no solo está defendiendo su territorio, sino que está dispuesta a llevar la guerra hasta el corazón de Rusia. A medida que las semanas avanzan, los ataques de Ucrania se vuelven más sofisticados y la posibilidad de que el conflicto se intensifique sigue siendo alta. Los drones, una vez considerados como una simple herramienta de vigilancia, han evolucionado en una auténtica fuerza ofensiva, capaz de cambiar el rumbo de la guerra. El impacto de estas operaciones es palpable, y la pregunta que todos se hacen es: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Ucrania para desafiar a Rusia? ¿Qué nuevos avances tecnológicos podrían surgir de este conflicto que alteren para siempre el futuro de la guerra moderna? Las respuestas a estas preguntas podrían determinar el curso de la historia, y mientras tanto, el mundo observa, esperando el siguiente movimiento en esta intrincada partida de ajedrez. El ataque a las instalaciones energéticas rusas ha tenido un impacto psicológico significativo en el Kremlin. No solo se trata de daños materiales, sino de un mensaje claro. Ucrania puede llegar a cualquier parte del territorio ruso, incluso en regiones alejadas del frente de batalla. Esto ha generado un aumento en la ansiedad dentro de los círculos de poder de Moscú. El gobierno de Vladimir Putin se ha visto forzado a implementar medidas de control más estrictas, tanto en el ámbito militar como en el informativo, para frenar la marea de incertidumbre que se ha desatado. Los ataques ucranianos no solo han destruido infraestructura crítica, sino que también han demostrado un importante nivel de organización y eficiencia en el uso de sus propios recursos. Aunque el ejército de Ucrania ha sido limitado en términos de misiles y aviones de combate, la fabricación nacional de drones ha permitido que continúen con su campaña de manera efectiva.
Los aviones no tripulados de Ucrania, con características cada vez más sofisticadas, son un testimonio del crecimiento de la industria militar del país en medio del conflicto. Uno de los ataques más destacados de este tipo tuvo lugar en la ciudad de Kazán, en la región de Tataristán, a más de 600 millas de la frontera ucraniana. Los drones ucranianos lograron dañar varios edificios residenciales, lo que fue interpretado por las autoridades rusas como un ataque directo a la población civil. La estrategia ucraniana no se limita a atacar a las fuerzas militares rusas, sino que también busca socavar el apoyo interno que Putin recibe de su propio pueblo. A medida que más y más instalaciones dentro de Rusia son alcanzadas por drones ucranianos, la percepción de invulnerabilidad de Rusia empieza a desmoronarse, afectando la moral interna del país. Uno de los ataques más relevantes de Ucrania a las infraestructuras de producción militar de Rusia fue el incendio devastador en la fábrica de drones de Yelabuga, en la región rusa de Tatarstán. Esta fábrica, especializada en la producción de drones Shahed 136, un modelo iraní utilizado por las fuerzas rusas, fue atacada en un intento de Ucrania por debilitar la capacidad de Rusia para seguir produciendo aviones no tripulados. El incendio destruyó piezas de drones por un valor estimado en $16 millones, lo que representa un golpe significativo para la industria militar rusa, especialmente en un momento en que Moscú ya enfrentaba dificultades para abastecerse de los componentes necesarios para la producción de estos drones. El ataque a Yelabuga también subraya la creciente capacidad de Ucrania para identificar y golpear objetivos de alto valor en el territorio enemigo. A pesar de las limitaciones impuestas por el armamento occidental, la industria ucraniana de drones ha demostrado ser un punto clave en su capacidad para desafiar a Rusia en un terreno donde Moscú había sido hasta ahora dominante. Los drones de Ucrania no solo han atacado fábricas de producción de armas, sino también depósitos de municiones, con el objetivo de reducir la capacidad logística del ejército ruso. Otro frente clave en la estrategia de Ucrania ha sido la industria energética de Rusia. Desde el comienzo del conflicto, Ucrania ha centrado sus esfuerzos en atacar las refinerías de petróleo rusas, un sector que no solo es crucial para el abastecimiento militar de Rusia, sino también para su economía. Los ataques con drones a las instalaciones de procesamiento de petróleo, especialmente las que se encuentran en áreas cercanas a la frontera ucraniana, han tenido un impacto directo en la capacidad de Rusia para mantener su maquinaria bélica en funcionamiento. Aunque los ataques ucranianos no han logrado paralizar por completo la industria energética rusa, sí han contribuido a la inestabilidad del sector, lo que ha provocado una serie de medidas por parte de Moscú para proteger sus recursos energéticos. A pesar de la desinformación y la censura que Moscú ha implementado para minimizar el impacto de estos ataques, ha quedado claro que la estrategia de Ucrania ha comenzado a afectar la capacidad de Rusia para mantener su producción de energía. En respuesta, el gobierno ruso ha comenzado a tomar medidas drásticas, como la imposición de restricciones a la exportación de gasolina, con el fin de evitar una escasez interna y el aumento de los precios. Estas medidas reflejan la creciente preocupación de Rusia por la vulnerabilidad de su infraestructura energética ante los ataques de Ucrania. A medida que los ataques ucranianos aumentan, también lo hacen las tensiones diplomáticas entre Ucrania, Rusia y sus respectivos aliados internacionales. La comunidad internacional, en particular los países occidentales, ha sido cautelosa respecto a la escalada del conflicto. Aunque han proporcionado apoyo militar a Ucrania, los aliados occidentales han impuesto restricciones sobre el tipo de armamento que se les puede suministrar, en un esfuerzo por evitar una mayor escalada hacia una guerra a gran escala. A pesar de estas restricciones, Ucrania ha logrado avanzar en su desarrollo de misiles y drones de largo alcance, lo que ha permitido un aumento en la frecuencia de los ataques dentro de Rusia. El Kremlin, por su parte, ha utilizado amenazas nucleares y discursos sobre las líneas rojas para disuadir a Occidente de intervenir de manera más directa en el conflicto. Sin embargo, las autoridades ucranianas están decididas a continuar con su campaña de ataques,
convencidas de que la amenaza de escalada es exagerada y que las líneas rojas de Putin son simplemente un intento de intimidación. De hecho, algunos analistas sugieren que la respuesta de Occidente será cada vez más favorable a Ucrania, especialmente si se demuestra que las restricciones actuales son ineficaces para frenar la guerra. La creciente frecuencia de los ataques ucranianos con drones plantea serios desafíos para la defensa aérea de Rusia. Aunque Moscú ha desplegado una amplia gama de sistemas de defensa para proteger sus cielos, los ataques de largo alcance que utiliza Ucrania están comenzando a superar las capacidades de defensa aérea de Rusia. Los sistemas de defensa, que han sido desplazados en su mayoría a Ucrania, no son suficientes para cubrir todo el territorio ruso, especialmente en áreas distantes de las zonas de combate directo. Como resultado, se espera que los ataques con drones de Ucrania sigan siendo una amenaza significativa para las fuerzas rusas, particularmente si Ucrania obtiene acceso a más tecnología avanzada y sigue ampliando su capacidad de producción de drones. A medida que el conflicto se intensifica, es probable que los esfuerzos ucranianos para atacar objetivos dentro de Rusia se amplíen, lo que podría cambiar el curso de la guerra. La capacidad de Ucrania para llevar la guerra al interior de Rusia, tanto en el plano militar como en el económico, sigue siendo una de sus principales fortalezas. Mientras tanto, Rusia se enfrenta a un dilema cada vez mayor: ¿cómo proteger su vasto espacio aéreo y mantener sus esfuerzos bélicos sin sucumbir a los efectos destructivos de los ataques ucranianos? La guerra está lejos de terminar, pero lo que es claro es que Ucrania está demostrando una y otra vez que tiene las capacidades para hacer frente a una de las fuerzas militares más poderosas del mundo. La guerra entre Ucrania y Rusia ha evolucionado significativamente, especialmente en términos de la capacidad de Ucrania para desarrollar y emplear tecnologías avanzadas como los drones. A medida que la guerra continúa, Ucrania sigue demostrando que la determinación y la innovación pueden contrarrestar la superioridad militar de Rusia. Si bien el camino hacia la victoria sigue siendo incierto, es evidente que la ofensiva con drones de Ucrania está jugando un papel crucial en la redefinición de la guerra moderna y en la desafiante lucha por la soberanía y la independencia del pueblo ucraniano. Señor Dios Todopoderoso, en estos tiempos de incertidumbre y sufrimiento, te pedimos por la paz en Ucrania y en el mundo entero. Tú que eres fuente de toda justicia y misericordia, te imploramos que guíes a los líderes de las naciones para que tomen decisiones sabias y justas, siempre buscando el bien de sus pueblos y el cese de la violencia. Te pedimos, Señor, que protejas a aquellos que luchan por la libertad y la justicia, dándoles fortaleza y esperanza en medio del dolor y la adversidad. En especial, oramos por todos los inocentes atrapados en los horrores de la guerra, para que encuentren consuelo y protección en tu divina providencia. Te pedimos, Señor, por el cese de los conflictos y el restablecimiento de la paz, que solo tú puedes otorgar. Ilumina los corazones de los hombres para que dejen atrás el odio y la destrucción y encuentren en tu amor la verdadera reconciliación. Que, en medio de las tensiones y los desafíos, podamos recordar siempre tu mensaje de amor, perdón y paz, y trabajar por un mundo donde prevalezca la justicia y el entendimiento. Te lo pedimos, por Cristo nuestro Señor. Amén.